Continuando con las conferencias técnicas, tengo el agrado de presentar a los tres autores, al señor ingeniero mecánico Guido Wilca, de WSP, que se encuentra aquí con nosotros, el señor Dani Córdoba, que es subgerente de geomecánica en Volcan, compañía minera, y el señor Raúl Surichaki, jefe de planteamiento de mina de compañía de minas Buenaventura. Los tres han presentado trabajos importantes que vamos ahora a escucharlos. Empezamos con el señor Guido Wilca, por favor, adelante. Ok, ante todo, gracias. Buenas tardes con todos. Yo he traído un tema específico, básicamente cómo estamos maximizando el uso de los relaves para grandes tecnologías. En este caso específico para relaves de cobre, cómo se diseña, se dimensiona para relaves de cobre encima de 100.000 toneladas por día. Últimamente, en los eventos ocurridos que hace años de roturas de presa, esto hace que muchas compañías, no solo las mineras, sino los proveedores, buscan nuevas tecnologías en el cual reducir la mayor cantidad de agua al relave para que el relave que se disponga en el depósito tenga menor cantidad de agua. Entonces, para poder aplicar estos tipos de tecnologías tenemos básicamente dos sistemas muy conocidos en el mercado, que es espesamiento de relaves y filtración de relaves. Pero en este caso voy a exponer algo específico asociado a relaves de cobre, cuál es el procedimiento y los pasos a seguir para poder dimensionar estos equipos y se puedan aprovechar al máximo. Sin duda, los últimos años, los últimos 10, 15 años, esto se ha maximizado no solo en las compañías mineras y en las consultoras, también en los proveedores de equipos. Cada proveedor de equipo cada vez está trayendo equipos de mejor tecnología y más grandes, inmensos, para usar menor cantidad de equipos. Bueno, el contenido de la presentación, vamos a hablar un poco de la introducción, los objetivos de la presentación, desarrollo y colección de datos. Es importante, cada minera tiene específicamente, sus relaves están asociados a características particulares, por lo cual se tiene que analizar bien el relave específico de cada minera, ¿no? Es como un rayo X de qué parámetros trae el relave específico. Más adelante vamos a tocar este tema más a detalle. También, después de eso, vamos a hacer un análisis de presentación y discusión de resultados. Tenemos que hacer algunos tests muy importantes para poder definir estos equipos a gran escala y después de eso, analizar los resultados para ver cuál es la tecnología más adecuada que se asocia al relave que estamos estudiando, ¿no? Al final vamos a presentar unas conclusiones generales de cómo son los resultados de este análisis y este procedimiento. Okay, vamos a hacer una pequeña introducción del manejo de relaves. Básicamente aquí estamos presentando dos tipos de relaves, dos tipos de tecnologías. La tecnología de espesamiento a gran escala. Básicamente lo que hace el sistema de espesamiento es el relave entra en contacto con un floculante. Este floculante, al entrar en contacto con el relave, normalmente al ingreso del espesador, entra diluido para que tenga un mayor contacto y por un ingreso al espesador hace una especie de un feed well, que es como una velocidad centrífuga que hace la separación del líquido y sólido y hace que se desciendan los sólidos en el fondo del espesador y el agua clarificada, salga por la parte alta del espesador. Básicamente ese es, en términos generales, el concepto de un espesador. Ahora, hay espesadores de varios tipos, hay espesadores de tipo HRT, que son los High Rate, hay espesadores HST, que son los espesadores de High Compression, y los espesadores de cono profundo, que tienes paredes bien altas,
Entonces, estos espesadores puedes manejar diferentes rangos de underflow, de porcentajes sólidos, ¿no? En el HRT puedes ir pues de 30%, 35%, en el underflow, en el HST puedes llegar a 50%, en el HDT puedes llegar hasta 60% de sólidos, y en el de cono profundo puedes llegar hasta 70, 72% de sólidos. Son relaves muy densificados en el underflow del espesador. También vamos a hablar de relaves filtrados. Los relaves filtrados son muy conocidos en la tecnología, pero básicamente nos vamos a enfocar en dos tipos de relaves filtrados en tecnologías, en los filtros a vacío y filtros prensa, ¿no? Ahora, estos dos tipos de tecnologías dentro del relave filtrado, tenemos la tecnología de relaves, básicamente lo que hace es una separación de líquido y agua mediante membranas. Hacemos que probablemente, por ejemplo, una bolsa, llenamos de relaves, pero la bolsa es con poros, entonces le ponemos mayor presión a un recipiente cerrado y hace que el agua se escurra por los poros de la bolsa, y entonces a mayor presión se va densificando dentro de la bolsa el mayor contenido de relaves. Ese es un concepto básico y eso ya se extiende a cualquier tipo de filtro o vendor, ¿no? En general. Entonces hacemos que se evacúe mayor cantidad de agua de estas bolsas filtrantes, básicamente en filtros prensa, ¿no? En filtros a vacío ya es otro tipo de tecnología, donde básicamente son sectores que van rotando y tienen una especie de separación líquido y sólido mediante vacío. Consigues el vacío que haces que el sólido se identifique y el líquido salga, ¿no? Pero en este caso particular, como estamos hablando de tecnologías para hacer aprovechado encima de 100.000 toneladas por día, que es el caso, vamos a usar el relave filtrado prensa, el filtro prensa. ¿Por qué? Porque normalmente los relaves tienen mucha variabilidad. El relave o la mineralogía, el mineral que incrementa la concentradora es variable. Puede variar el D50, el D80 de una propiedad a otro en 20 micrones, 15 micrones. Entonces, la variedad es un poco que uno tiene que saber manejar en las plantas concentradoras. Entonces, el relave, cuando ingresa a estos equipos, también sufre una variabilidad. Y cuando la variabilidad es muy amplia, el filtro prensa normalmente te da la mejor solución, te puede admitir una mayor variabilidad. Más finos, ¿no? Mayor contenido de finos, entonces es un equipo que se maneja mejor variablemente en diferentes propiedades del relave. Además que el filtro prensa en los últimos 6 años ha crecido enormemente en el mercado con los proveedores. Por ejemplo, ahora mismo tenemos por lo menos hasta 3 proveedores que te pueden fabricar en un solo filtro prensa, pueden manejar alrededor de 8.000 a 10.000 toneladas por día. Eso no sucedía hace 5, 8 años atrás. No tenías ese tipo de tecnología. Esa tecnología ha estado creciendo y sigue creciendo. El sector de placa de cada filtro estamos hablando de 5x5 en un caso de un proveedor y otro de 5x3. Entonces, la tecnología ha crecido inmensamente. ¿Por qué? Porque los proveedores están pensando en un futuro, y en un futuro no tan lejano. Hay gobernanzas en Brasil, en Perú, en Chile, en otros países que están avanzando en que realmente en el futuro los relaves filtrados sean, digamos, los relaves que realmente se contengan en los depósitos, ¿no? Con la menor cantidad de agua. Entonces, a eso se está apuntando la disposición de relaves filtrados. De hecho, que es una tecnología más cara, pero más confiable. Esto es con respecto a relaves pesados filtrados, ¿no? Ahora, es importante hablar de estas tecnologías porque al final lo que haces es quitarle la mayor cantidad de agua, lo que haces es reducir el área que vas a impactar en el medio ambiente, ¿no? Básicamente eso es lo que estás haciendo, es reducir el área para impactar en el medio ambiente, recuperar la mayor cantidad de agua para el reproceso en la planta concentradora o otros usos asociados. Esa es una gran ventaja también. Bueno, vamos a hablar un poco de los objetivos, la secuencia de la selección de equipos, analizar los ensayos de laboratorio y establecer parámetros de diseño, ¿no? Ahí vamos a ver un poco el procedimiento. Acá hay un diagrama simple que se puede reflejar cuál es la secuencia lógica de hacer el dimensionamiento y cómo definir una tecnología. Lo primero que tenemos que hacer
es preparar las muestras. Tenemos que tener unas muestras bien representativas de la minera. ¿No? Hay un protocolo específico para eso, ¿no? Se tiene que tomar muestras cada media hora, cada hora y hacer un compósito de 2 o 3 días para que la muestra sea bien representativa, ¿no? No en paradas de planta, sino en días donde esté full producción. Después de eso se hace una caracterización física del relave, que estamos hablando de granulometría, gravedad específica, densidad, ¿no? pH, los parámetros más importantes del relave para esta minera específica, ¿no? Conocer el relave, ¿no? ¿Qué parámetros tiene? Después hacemos ensayos de sedimentación estática y dinámica, con eso definimos, digamos, la característica del tamaño del espesador. Después vemos la rheología. En la rheología lo que definimos es básicamente la transportabilidad después de ser espesado, cuán transportable es. De repente alguien quiere espesar demasiado, pero te das cuenta que no consigue ser transportable, entonces tienes que buscar un punto intermedio en el cual el espesador te dé una descarga que sea transportable. Es por eso importante la rheología. Más adelante vamos a ver la curva rheológica que te muestra estos parámetros. Después viene la parte de ensayos de filtración para definir los equipos de filtrado. En este cuadro pueden ver 2 muestras de relaves donde están los parámetros principales de este tipo de relave de cobre. Específicamente ustedes pueden ver los parámetros del D80, 170 micrones en un caso y el otro caso de 146. Eso es lo que les comentaba de la variabilidad, ¿no? La grada específica es en el orden de 2.7, hay como 10% de arcillas y un 49% de arenas. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de los ensayos de sedimentación. Es importante para esto, para definir los espesadores, hacer ciertas pruebas muy puntuales y específicas. Por ejemplo, hay que optimizar el floculante. Normalmente se hace un barrido de floculantes entre iónicos, no iónicos y catiónicos para ver qué floculante es más apropiado para el relave específico, ¿no? ¿Cuál tiene mayor velocidad de cementación, básicamente? Se hace un barrido, por ejemplo, hasta de 50, 60 tipos de floculantes y se ve cuál es el mejor o se dejan los mejores al final. Después hay una optimización de contenido de sólidos que vamos a hablar en las curvas, evaluación de diferentes camas de altura. Hablamos inicio de diferentes tipos de espesadores, eso tiene que ver con la cama del espesador, y medición de la claridad del overflow del espesador. Es importante. Nosotros tenemos que medir qué tan clara es el agua en el espesador. Normalmente buscamos entre 80 o 100 ppm en el underflow espesador para que sea un buen diseño, ¿no? Que esa agua lo puedas recuperar y reutilizar en la concentradora. Entonces hay ciertos parámetros que cumplir también. Entonces, en la curva lo que se está mostrando básicamente es diferentes parámetros para porcentaje de sólidos de floculante en gramos por tonelada y la velocidad de la cama. Ustedes pueden ver en la figura del centro, en la columna vertical, cómo es la velocidad. Para algunos casos es más rápida y de acuerdo al tipo de dosificación. Es para un tipo de mezcla, un tipo de muestra, M1 y M2, pero básicamente sigue la misma tendencia, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se cruza la información. Después también tenemos este otro tipo de ensayo para sedimentación, que es básicamente cómo es nosotros cuando dimensionamos el espesador, sabemos que es un círculo, ¿no? Y tenemos un cono, entonces tenemos que buscar el área unitaria más apropiada para dimensionar el espesador. En la columna ahí podemos ver el área unitaria, toneladas por hora por metro cuadrado, que es el área unitaria para después dimensionarlo a escala. Entonces, lo que hacemos básicamente es ver aquí, de acuerdo al floculante, cuál me da la mejor área unitaria para un espesamiento, para diferentes tipos de dosificaciones. Entonces, vamos viendo las tendencias, variando la dosificación y la dosificación de floculante, y con estas curvas podemos ver cuál de ellas son la mejor y más adelante determinamos con cuál ir en un dimensionamiento, ¿no? Acá se puede ver algunas fotos de la clarificación en la parte superior, en la parte inferior también del underflow, ¿no? Cómo varía el porcentaje de sólidos, cuándo es más conciso, más denso. Y en este caso estamos buscando un porcentaje de sólidos entre 68 y 69% de sólidos. Pueden ver en la curva, en la gráfica, que es el área unitaria en el orden es de 0.005, que es la más apropiada.
Cada punto son los puntos de muestreo, ¿no? Ahora, bueno, eso es con respecto a espesamiento. Aquí vamos a hablar un poco de la rheología, del transporte. Cada punto que ven en la curva es un punto de muestreo de los puntos rheológicos. En la columna Y está el hielo estrés y en la columna X está el porcentaje sólidos. Normalmente toda la rheología tiene una curva muy inusual que es este tipo y siempre hay un punto de inflexión. En este caso pueden ver ustedes que a partir de 60% de sólidos ya cambia la curva, ¿no? Ya se vuelve más pronunciada. En este caso estamos buscando 68, 69% de sólidos. Entonces vamos a buscar, estamos en el orden de 15, 20 pascales de rheología, ¿no? Para lo que es filtración, hacemos algunas pruebas de filtración a unas probetas para ver la torta filtrada. En este caso estamos buscando porcentaje de sólidos de humedad en la descarga del filtro de entre 14 a 16% de sólidos. Entonces hacemos estas curvas de básicamente en la columna I cuál es el área, el porcentaje sólido que queremos alcanzar y en la columna X el área unitaria. Tenemos algunos puntos extrapolados, básicamente porque en algunos ciclos usamos aire para poder reducir el queque filtrado, la humedad. Entonces vemos que entre 14 y 16% de sólidos tenemos más o menos entre 200 y 250 área que necesitamos, ¿no? Bueno, aquí se muestra un poco lo que ya hemos ido mostrando anteriormente, que son las tablas de cómo se obtiene cada punto en las gráficas. La voy a pasar rápidamente por el tiempo y vamos a hablar un poco de los resultados. Estamos viendo que para 68 y 69% de sólidos tenemos un hielo estrés, una rheología entre 16 a 78. 16 es una rheología cizallada, que es para transporte, y el Anchier es no cizallada, que es 78% de sólidos, que eso es para dimensionar propiamente la rastra del espesador. Es diferente. Son dos tipos de conceptos, ¿no? El shear es ya el que está en la descarga del underflow del espesador. El porcentaje sólido, estamos hablando de 68, la dilución 12, el área unitaria 0.05 para determinar el espesador, también un factor de diseño 0.08. Estos son ensayos a nivel laboratorio. Siempre tenemos que hablar de escala industrial. Siempre nos ha ocurrido que a nivel industrial tenemos que ver algunos factores que ya por mucha experiencia nos ha dado ciertos parámetros. En este caso le hemos dado 50% más. Seguro más adelante se hará un pilotaje a otra escala y se puede verificar estos factores, ¿no? También el tonelaje que estamos hablando es 200.000 toneladas por día y por el rango de espesamiento es un espesador de high density, ¿no? Y los espesadores serían un espesador de 72 metros de diámetro, ¿no? Con paredes de 5 metros, paredes de la parte vertical, ¿no? Y 4 espesadores de este tipo, ¿no? Para los relaves filtrados, en este caso, estamos buscando entre 14 y 16% de humedad, la alimentación al filtro es 57%, el rate de filtración está en 240 y el tonelaje es 200.000. En este caso, como les decía al inicio, la última fila es la cantidad de filtros. Va a depender mucho del vendor. En un caso, un vendor te puede ofrecer 22, 24, 26 filtros. Depende de la capacidad de cada filtro. Hoy en día eso puede reducirse hasta 18. Esto ha crecido enormemente la tecnología en los vendors. Bueno, como conclusión, quería indicarles que en realidad las tecnologías han crecido tanto que hoy en día podemos colocar equipos más grandes para manejo de relaves, encima de 100.000 toneladas por día. De hecho, en Perú tenemos la planta de filtrado, la segunda más grande, que es Cerro Lindo, ¿no? También tenemos varios espesadores muy enormes entre Perú y Chile que manejan este tipo de tecnología, ¿no? Que está avanzando. Y normalmente, ahora la mayoría está apuntando a llegar a 67, 68% de sólidos, que es quitarle mayor cantidad de agua. Y la tecnología te la da, ¿no? Ahorita hay varios proveedores que te pueden ofrecer ese tipo de tecnología. Bueno, eso es un poco, quería resumir un poco el procedimiento, las formas, cómo se tiene que seguir para poder implementar un sistema de tecnología de esta magnitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Él ha presentado parámetros y consideraciones para la selección de los diseños de enormes sistemas de espesamiento y filtración
de relaves de cobre por encima de 100.000 toneladas por día. Bueno, solamente agradecerle y invitar a Dani Córdoba, que va a presentar de lo empírico a lo predictivo la nueva era de la ingeniería geomecánica. Él está en Volcan. Adelante. Un aplauso. Okay. Muy buenas tardes con el público. El trabajo técnico que hoy vamos a presentar es de lo empírico a lo predictivo, la nueva era de la ingeniería geomecánica en Volcan. La razón fundamental de este trabajo está desempeñado a que en Volcan la seguridad es el principal valor y el pilar fundamental de la empresa son ustedes, la gestión de personas. El objetivo principal del trabajo es establecer una transformación en la geomecánica como una herramienta que reduzca los riesgos significativos en la empresa y genere valor económico, principalmente basado en 4 aspectos claves que tenemos: reducir los incidentes de alto riesgo, los HPRIs, estandarizar el proceso de gestión de geomecánica, un proceso de gestión geomecánica operacional, aplicar el teorema de Bayes para contar con decisiones predictivas y hacer que la geomecánica en Volcan sea el motor de la seguridad y genere valor económico. El contexto: el 47% de los HPRIs estaban causados por falta de información geomecánica y este trabajo ha sido dentro del análisis que se ha tenido del 2018 al 2021. Como resultado, se obtuvo que se tenía condiciones geomecánicas adversas y alertas por incidentes del riesgo crítico número 5, que es falla de macizo rocoso. A esto se dedujo que las decisiones críticas tomadas en las operaciones eran con datos insuficientes. El método aplicado para determinar cuál es la causa raíz principal de estos eventos ha sido Ishikawa, donde nos ha demostrado que la falta de información que teníamos para nuestros modelos empíricos y numéricos era la causa raíz de estos eventos. También se determinó que la probabilidad de falla de las evaluaciones geomecánicas estaba mayor al 30% en el 2021 y a razón de ello, modelos poco confiables. Esto se puso en clara evidencia cuando se tenía la exposición de las personas, un alto nivel de inseguridad y aplicado también a nuestras operaciones mineras, donde se estaba expuesto la continuidad operativa en cada una de las unidades mineras. Y aquí empieza nuestra transformación. ¿Qué hicimos? El proceso geomecánico estándar se basó en 5 aspectos claves, que primero es la captura de información geomecánica. Esta captura de información de geomecánica debe ser en cantidad y calidad como base, como principio de nuestros análisis geomecánicos. El punto número 2 es analizar e interpretar esta base geomecánica para la construcción de los submodelos geomecánicos o modelo geotécnico que estamos trabajando. Y aquí me quiero detener, que estos 2 puntos claves hoy en día son el 70% de las auditorías que se vienen desarrollando hace 15 años para la construcción de nuestros modelos geotécnicos, que hoy en día es una propuesta que vamos a implementar y mostrar en esta exposición. Como tercer paso, se tiene la definición de los parámetros geomecánicos y restricciones en base a la evaluación geomecánica. Aquí ingresa ya los análisis empíricos y numéricos en modelamientos que van a dar como resultado las definiciones de los parámetros. Y estos de aquí son en la etapa número 4, que es claramente la indicación geomecánica para garantizar que estas conclusiones de los diseños, secciones o métodos de minado sean construibles en los planes mineros.
La etapa número 5 claramente es el seguimiento y control de los riesgos significativos que han salido de la evaluación geomecánica. Estas de aquí van a ser emprendidas dentro de las evaluaciones con contención de medidas de mitigación, controles de instrumentación en tiempo real y estos sean eficaces en el tiempo para salvaguardar a la persona humana y a la continuidad de las operaciones. Con esta estandarización e integración y confiabilidad ha sido clave para este proceso de gestión de geomecánica. También nos hacíamos una pregunta de qué nivel y cantidad de información deberíamos requerir para desarrollar los estudios. Era una pregunta porque el capítulo 1 de nuestro proceso de gestión de geomecánica habla de cantidad y calidad de información. Es ahí donde se evaluó los riesgos significativos que se tenían en nuestras operaciones mineras y uno de los temas claves es el modelo estructural, donde hay sistemas complejos a grandes profundidades. También tenemos el modelo hidrogeológico donde la presión de poros hoy en día es integrado a nuestro modelo y es ahí donde se tiene mayores dificultades. Interacción mina-agua. El modelo de esfuerzos, mayores esfuerzos a profundidades, el cual también tiene que estar incorporado. Estos de aquí han sido cuantitativamente calificados e integrados a los submodelos que tenemos para la construcción de nuestro modelo geotécnico. Es ahí donde se otorga cada peso. Al modelo geológico se le otorgó 15%, al modelo estructural 30%, al modelo de calidad del macizo rocoso 20%, al modelo hidrogeológico 15%, al modelo de esfuerzos el 10% y al modelo de cavidades el 10%. Esta integración hace que se construya el 100% del modelo geotécnico. También evaluamos en base a la matriz de riesgos que tenemos, dónde estábamos ubicados con esta puntuación que otorgábamos. Es ahí, para la generación de cada estudio, se elaboró el siguiente cuadro que tienen en la parte inferior derecha, donde cada puntuación o ponderación de la suficiencia de información está catalogada para cada nivel de ingeniería. Para un modelo con suficiencia de información menor al 50%, se tiene un modelo conceptual, un riesgo alto para su implementación. Y cuando hablábamos que teníamos un modelo con mayor al 90%, ya hablábamos de una ingeniería de detalle, de una ingeniería de operación, que es construible, sin ningún riesgo significativo para estos. Esto va a ser integrado más adelante con otros teoremas que lo vamos a ver. El teorema de Bayes aplicado a la geomecánica. ¿Por qué el teorema de Bayes? Porque aquí marcamos la transformación hacia una geomecánica predictiva. En el análisis de la confiabilidad por este método bayesiano, que consolida herramientas claves, como se ve en la gráfica. El principal objetivo de esto era conocer cómo se comporta la curva de Bayes. Es donde se genera a una menor información, la probabilidad de falla es alta en el eje de las X. Esto de aquí ha sido transformado al modelo de geomecánico, donde el teorema de Bayes solo habla de la vida de la mina, donde hablaba de a 5 años, 10 años y 20 años y 30 años, se incrementa información y esto cualitativamente puede ser identificado con la probabilidad de falla. Pero es ahí donde integramos ya porcentajes de nivel de información y lo volvimos de una forma cuantitativa, para que esto en la barra inferior de las 10 podríamos identificar qué nivel de información tenemos y cuál es la probabilidad de falla que podríamos tener. ¿Cuál es la oportunidad en este caso? Es que a diferencia de los modelos determinísticos, la probabilidad de falla aquí no es estática. En base va avanzando la vía de la mina, se va haciendo, recopilando información, se va haciendo ensayos de calidad del macizo rocoso y el resto de los estudios para la construcción del modelo geomecánico y se hace las evaluaciones geomecánicas más confiables.
se actualiza continuamente esta información, se adapta a las condiciones reales de la operación, de cada operación minera, y reduce la incertidumbre y fortalece la gestión de riesgos en cada operación minera. La implementación en Volcan del método bayesiano. Nosotros aquí tenemos una línea base de cuál ha sido la evaluación que tuvimos con esta propuesta del método bayesiano y la ponderación de los resultados. Es aquí donde el 2021, cuando se hizo esta información, como ven claramente tenemos poca información de los modelos. El modelo de calidad del macizo rocoso estaba un 30%, el modelo estructural en un 20%, el modelo hidrogeológico en un 50% y el modelo de esfuerzos en un 50%. Claramente se demostró aquí que nos faltaba información. Y es ahí donde trabajamos, y en la curva de valles se demuestra dónde estábamos posicionados en el 2021. Y aquí hablamos que teníamos una probabilidad de falla por encima del 30%. ¿Cómo se amplió nuestra base de datos en Volcan? Ahí es donde tuvimos el reto, el camino del 2021, de emprender una colección de datos que iba referido directamente a mapeo de celdas en cada unidad minera. Se enfocó a una campaña de sondajes orientados y logueo geotécnico, un equipo especial que toma información estructural de los cores orientados y estos enviados al laboratorio. Ensayos de propiedades físico-mecánicas y elásticas, estudios hidrogeológicos y medición de esfuerzos. Volcan ha invertido más de 7 millones en la colección de datos y esto ha originado a hoy que se tenga una suficiencia de información aceptable para la elaboración de los modelos geomecánicos. Evidencia concreta que iniciamos la transformación. ¿Dónde nos encontramos? Esta evaluación y este estudio ha sido refrendado para los datos que han sido compilados al 2024. Y claramente se denota aquí el esfuerzo, la transformación que hizo el grupo humano de geomecánica acompañado por las diferentes áreas, interiorizando cuál es el concepto, qué es lo que buscábamos, la seguridad y continuidad de nuestras operaciones. Y es ahí donde se incrementó claramente la suficiencia de información en los distintos modelos geotécnicos. Y ahí obtuvimos una evaluación que estábamos por encima de 75 puntos en promedio de la tabla propuesta. Es ahí donde nuestros modelos ya tenían un estudio a nivel de factibilidad. También hablábamos ya que nuestra probabilidad de falla estaba en el orden entre 15 y 20%. Claramente en el cuadro derecho se demuestra la evolución de cómo estuvimos en 2021 y dónde nos encontramos al 2024 en una situación más aceptable, los modelos más confiables, y el reto que nos queda es seguir tomando información para llegar a construir modelos numéricos o modelos geotécnicos con una probabilidad de falla menor al 5%. Los beneficios específicos que obtuvimos con este modelo de valles aplicado a Volcan es Volcan Seguro, una reducción tangible de los riesgos que tenemos hoy en día en nuestras operaciones, y el 47% de HPRI registrados por falla del macizo rocoso hoy han sido reducidos al 3%. Una cultura geomecánica predictiva, hay una mayor integración entre las áreas. El área de geología entrega información al equipo de geomecánica, el equipo de geomecánica entrega información al equipo de geología. El equipo de hidrogeología tiene mayor interacción con todas las áreas y el equipo de operaciones claramente está consciente de que esto va a generar una mayor continuidad operativa en sus quehaceres. Y por ende, en el tema económico, hay un margen adicional que hemos generado cerca a 43 millones de dólares en las optimizaciones de los tajos.
Claro ejemplo está en el Tajo Raúl Rojas, donde pudimos mejorar el ángulo interrampa y generar mayor fase de desarrollo en el lado sur. También un claro ejemplo en los cambios de método de minado. Ticlio, la unidad minera de Ticlio, tiene interacción con agua. El método de minado era subleve, OCF, y ahora es subleve. Y esto ha demostrado esta transformación. Conclusiones, claramente Volcan establece un nuevo estándar de geomecánica. La metodología bayesiana cuantitativa, estable y replicable con beneficios técnicos y económicos. Y el futuro de la minería segura, eficiente, comienza hoy, mencionando que la información es la moneda que compra la seguridad y la eficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani Córdoba. De lo empírico a lo predictivo, la nueva era de la ingeniería geomecánica en Volcan. A continuación, invitamos a Raúl Surichaki con el tema Aplicación de Life of Asset, LOA, a través del método innovador Underhand Drift and Fill, UDF, en Unidad Minera San Gabriel, Buenaventura. Adelante, 15 minutos. Okay. Bien, ¿qué tal? Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar un tema bastante interesante, ¿no? Lo que vendría a revolucionar la minería a próximos pasos en futuros años. Según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, el 85% del método de minado en el Perú es el famoso sublevel stopping, ¿no? Obviamente todos conocemos sus bondades de este método y el otro 15% en otros métodos ya conocidos. Pero básicamente no hablamos y no nos ponemos en énfasis en yacimientos de baja calidad del macizo rocoso, como viene a ser en el caso de San Gabriel, donde la mayor cantidad de roca, hablamos un 99%, está en roca 5 y roca 4B. En promedio de RMR estamos hablando de 31, 28, 29, ¿no? Bastante complicado. Y es por ello que nosotros vamos a hablar hoy día de LOA, esta técnica bastante importante para el planeamiento mina y generar valor y fusionar con lo que es el UDF para poder tener los parámetros definidos. Bien. Como objetivos principales tenemos establecer el proceso de Life of Assets, LOA, en Unidad Minera San Gabriel a través del método innovador Underhand Drift and Fill, que es un método que ya se viene trabajando 30 años atrás en lo que es en las zonas de Estados Unidos, Colorado, Nevada, para lo cual se ha asimilado todas las buenas prácticas para que esta implementación sea lo más exitoso. Y como objetivo número 2, comparar las metafísicas, ¿no? El LOA es una herramienta bastante potente para poder generar escenarios en el menor tiempo posible y para obtener mejores resultados e identificar oportunidades en el proceso de planeamiento y ejecución mina. Bien, básicamente nosotros iniciamos como plan de mina, hacemos un primer cutoff análisis, usamos un cutoff dinámico, un incremental cost, que en UDF estamos hablando de $92 por tonelada. Hacemos luego con un operating cost, costos variables más costos fijos, y un full cost variable más fijos más sustaining capex, ¿no? Básicamente esto nos ayuda bastante para poder hacer el diseño y secuenciamiento y lo más importante, la lógica de minado. La lógica de minado para un UDF es un método bastante estricto, necesitamos ser bastante disciplinados para que esta implementación sea lo más exitoso. Y como tercer paso, una vez ya tengamos la secuencia, quiero detallar aquí que una sensibilización mina nunca va a ser lineal, porque ya va a estar asociada a un método de minado, una lógica de minado, ¿no? Y con el cutoff análisis que vamos a utilizar en este caso, el pseudoflow cascade, que es la herramienta técnica que te dice qué es reserva y qué no es reserva, que te da el punto exacto en base a un costo de oportunidad y costo hundido. Y obviamente, con esta ya definido nuestro inventario de reservas, empezamos a hablar del plan estratégico a través del optimizador, el Apex o Apex, que va dando la vuelta al mundo, ¿no? Y con ello definimos nuestras reservas. Es importante partir de aquí para poder generar el LOA a futuro para poder tener mejores procesos. Bien, este es el LOA. Partimos básicamente de lo que es las reservas propiamente dicho. Hacemos a consultas, ¿qué es lo que queremos saber? Si bien es cierto, San Gabriel como un primer ítem tenemos a 3.500 toneladas día como producción, el LOA viene a responder a preguntas para poder maximizar cuán capaz puede ser nuestra producción. No sé, puede ser a 4.000, 5.000, 6.000 toneladas día
empezamos a generar todo nuevamente este diagrama de flujos de procesos, ¿no? Tenemos nuestra lógica de minado, como les repetí anteriormente, y vuelvo a ser incisivo en esta parte, que una sensibilización mina nunca va a ser lineal, jamás, porque esto ya está inducido a un algoritmo de pseudoflow cascade, que es la herramienta técnica, y la priorización con el Apex. Entonces nosotros exportamos al Apex, que nos va a dar la mejor ruta financiera, y con ello nosotros vamos a obtener las prioridades. Agregamos las restricciones operativas y nuevamente nosotros en este caso nos estamos apoyando del scheduler de Deswik, donde hemos hecho todo el plan de mina y empezamos a hacer el leveling process, ¿no? A obtener nuestras metas físicas en base a esta consulta que podríamos hacer. ¿Cuán robusta puede ser la mina a 5.000 toneladas día? Otra pregunta que también nos hemos hecho, oye, si a tal cota llegase a aparecer por ahí un contaminante que nos ayude o nos complique al momento de pasar el tratamiento mina a la recuperación metalúrgica, entonces ahí nosotros podemos hacer otro plan estratégico, empezar a definir estas zonas y qué posibles pasos podemos hacer a futuro. Si bien es cierto, con esta secuencia que nosotros hemos hecho, otro paso importante es la sensibilización mina, donde nos hemos dado cuenta que no sigue una regresión lineal, sino una curva de acorde a las restricciones ya previamente pactadas, como ya es curva ley, costo de oportunidad, costo hundido y obviamente la herramienta técnica del pseudoflow cascade, qué es lo que es reserva y qué no es reserva, qué es económico y qué no es económico, en base atendiendo al diseño, secuencia mina y un costo de oportunidad. Bien, y con eso hacemos básicamente las consultas que queramos saber, actualizaciones, cambio de método que hemos aplicado en el UDF, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, cuán estricto tiene que ser este método, que estoy seguro que va a revolucionar la minería en yacimientos de mala calidad, ¿no? Hablamos de una roca 5, 4B, ¿no? Mala, muy mala, un RMR de 25, ¿no? En promedio. Ok. Bien, básicamente aquí para hablar y hacer un poco de KPIs, el UDF es un método bastante interesante porque necesitamos solamente 4 metros para extraer 1.000 toneladas, a diferencia que un sublevel stopping necesitamos en betas, ¿no? el método bandera de Perú, 13 metros en 1.000 toneladas, ¿no? Si hablamos en preparación y desarrollo, en el UDF necesitamos 5 metros para obtener 1.000 toneladas y en su contraparte con el sublevel stopping 25 metros, ¿no? Nos damos cuenta que con el UDF nosotros necesitamos básicamente un menor metraje para poder obtener una mina preparada en el menor tiempo y por ende tener un payback más atractivo en el caso minero, ¿no? Bien, nosotros básicamente vamos a apreciar aquí lo que es un esquemático, ¿no? Nosotros hablamos en Drift, hablamos o paneles, 3 tipos de paneles, ¿no? Donde el equipo de geomecánica ha sido bastante estricto y nos ha demostrado que cuando hablamos de CRF, nosotros hablamos 2 variables, ¿no? Un overhand drift and fill hacia arriba y un underhand drift and fill hacia abajo, ¿no? Esto básicamente en el escenario, y vuelvo a repetir y hacer inciso, que la roca es de mala calidad, donde la corona estamos hablando de una roca tipo 5 y 4B. Geomecánica nos dice que solamente en el top cut, tanto ya sea UDF o ODF, tiene que ser una sección de 4 metros de ancho por 4,50 de alto y una longitud de barrenación de 8 pies, ¿no? No puede ser más porque ya empezamos a tener problemas en cuanto a estabilidad de la corona y empezar a generar realces, ¿no? Es por eso que en este top cut, y además debe tener 8 metros como mínimo de pilar en ambos hastiales o la abertura mínima del primer drift generado, ¿no? Que estos 8 metros en ambos paneles puede ser de CRF, puede ser de mineral in situ o una mixtura de ambos, ¿no? Entonces, vamos un poco al esquemático, ¿ok? ¿Y dónde viene el ganancia cuando empezamos a minar en la parte interior, que vendría a ser el underhand, ¿no? El primer under. Vemos que la producción es exponencial, esto debido a que geomecánica ya nos da luz verde a la longitud de barrenación de hacer ya 14 a 16 pies, ¿no? Esto básicamente y una longitud y sección de 6 metros de ancho por 4,50 de alto, mientras que en el ODF siempre vamos a estar expuestos a esta roca de mala calidad y es por eso que la producción es lineal. Hablando en números, el UDF es 2 veces más productivo, el UDF es más productivo que el ODF, ¿no? Es por eso que nosotros estamos yendo debajo del undercut, del relleno cementado. Esperamos nosotros 21 días como mínimo. Si es más, es mucho mejor. Obviamente esto
supeditado a lo que nos diga geomecánica, ¿no? Es básicamente ello. En el tema de sostenimiento igual, en la corona siempre vamos a sostener, vamos a tener bastantes problemas y complicaciones por el mismo hecho de la naturaleza del yacimiento, mientras que en el ODF la corona ya no va a ser sostenida porque siempre va a generar, vamos a estar en contacto con un relleno cementado, ¿no? Una resistencia de 5 megapascales, que es lo que comenta el equipo de geomecánica. Entonces, haciendo este análisis comparativo, llegamos a la siguiente premisa, que el UDF es el método más seguro, ¿no? Más productivo y con menor costo de minado, ¿no? Y ello lo prueba las estadísticas en Estados Unidos, que desde que empezaron a aplicar este método UDF, el índice de accidentes e incidentes ha reducido considerablemente en cuanto a desprendimiento de roca, ¿no? Bien, en el siguiente slide. Bien, nosotros ya tenemos un tajo piloto a través de USNI, que son los expertos en Estados Unidos del método. Hemos asimilado todas las buenas prácticas, tanto del planeamiento, ejecución y explotación mina. Podemos apreciar que ya hemos hecho en nuestra unidad Tambomayo un UCF. No es en beta, sí, correcto, pero va a ser todo el know-how adquirido, va a ser el efecto cascada hacia San Gabriel, ¿no? Que vamos a hacer por paneles, por drift. Y hay dos factores fundamentales para poder minar este yacimiento, ¿no? Ellos le denominan tipo Carling, ¿no? O hablando geológicamente, tipo dicing, ¿no? Que son oro diseminado, ya que San Gabriel es un stockwork con diseminados de oro y plata, ¿no? Y básicamente es lo que nos muestran al momento de poder ejecutar todo el plan de mina. Vemos en este gráfico que ya hemos dominado el método y todo el know-how, tanto a nivel de supervisión y operadores, va a ser replicado en San Gabriel para generar el éxito. Bien, ahí tenemos un video número 1, porfa, lo podremos poner, para poder ver la bondad de cuán exquisito puede ser este método, ¿no? Tiene que ser bastante disciplinado y lo bueno es que es altamente selectivo, ya que el yacimiento, les vuelvo a repetir, es tipo dicing, es un diseminado y no sigue una estructura definida, ¿no? Para yacimientos altamente selectivos y con roca de mala calidad, ¿no? El video 1, porfa. Video 1. Video 1. Bien, el video 1 básicamente tiene ahí lo que nos muestra es cómo debe llegar el relleno CRF cementado, ¿no? Una vez que se ha generado la mineralogía vemos que son paneles, ¿no? Son mantos en el gráfico número 1. En cambio, en el gráfico número 2, lo que podemos apreciar a través del LOA, lo que hemos hecho es sensibilizar para obtener la mejor zona robusta y obtener nuestra estrategia, ¿no? En este caso, San Gabriel ha sido diseñado full múltiplos de 4, es lo que la secuencia lógica nos ha mostrado, ¿no? No puede ser, hemos hecho con escenarios piso 5, piso 6, piso 8, piso 3, y hemos llegado a que el piso con pisos 4 y múltiplos de 8 tenemos el mejor van y tenemos el mejor payback, ¿no? Es por eso que para San Gabriel es esta la fórmula, ¿no? Ahora, vuelvo a hacer un recálculo, si queremos minar otra zona, otra mina, otro yacimiento con estas mismas características, tenemos que hacer el mismo proceso de LOA que hemos hablado inicialmente, ¿no? Primer cutoff análisis, hacemos secuencia lógica de minado, segundo cutoff análisis, apex, prioridades y todo el diagrama para poder tener la mejor fórmula, ¿no? Un caso curioso, un paréntesis, en Nevada son pisos de 3 porque los yacimientos son más pequeños. En San Gabriel los yacimientos son en el plano horizontal un poco más grandes y es por eso que el múltiplo de 4 se apega mejor a la estrategia, ¿no? Bien, aquí vemos una sensibilización mina, básicamente al cutoff level. Hemos hecho nuestra producción mina versus NSR, producción versus finos y avance. Y nos damos claro que una sensibilización mina jamás va a ser lineal, ¿no? Es imposible evaluar. De repente, para un análisis scoping study no conceptual podría ser bastante beneficioso, pero hacer esta sensibilización está detrás diseño de mina, lógica de minado, secuencia de equipo, costo de oportunidad, cutoff dinámico. O sea, es grande lo que se genera el LOA, ¿no? Y es por ello llegar a la mejor técnica para poder nosotros obtener la mejor decisión y el mejor panorama y qué riesgos frente a las consultas que pueda haber a futuro como operación mina. De todo el LOA, nosotros hemos identificado 3 escenarios, low case, best case y high case, básicamente para ver y analizar cada uno de ellos qué más podemos hacer, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos reportado nuestras reservas actualmente, ¿qué más desde el punto de vista de la ingeniería y el planeamiento estratégico podemos generar valor con los mismos recursos y con el mismo yacimiento, ¿no? Es básicamente con esta producción mina cómo hemos obtenido buenos resultados. Y aquí podemos ver en un 3D, ¿no?
Básicamente este es San Gabriel, dividido en dos zonas, tanto zona norte, zona sur. Hablamos del low case y el high case. Y hay una línea entrepunteada que representa 1.71 millones de toneladas de oro, ¿no? Básicamente aquí nos dice que qué parte de la mina es bastante sensible ante el posible cutoff dinámico que estamos haciendo al momento de sensibilizar mina. Y obviamente la zona sur es mucho más robusta. Es por eso que nosotros en Nevada, en los undercut, ellos lo hacen 10 metros de ancho por 4,50 de alto y una longitud de 14 a 16 pies. Es porque ellos ya manejan el método hace 30 años, ¿no? Nosotros somos conscientes que vamos a ir a una curva de aprendizaje, solo estamos yendo con 6 metros de ancho y 4,50 de alto y lo vamos a ejecutar en la zona sur, ¿no? Porque queremos tener nuestra curva de tonelaje, curva de aprendizaje y poder ejecutar ya con el know-how y obviamente ya adquirido el conocimiento necesario para ir justo a esa zona que está comprometida de 1.71 millones, ¿no? Son cosas que el LOA nos puede demostrar, ¿no? Si no hubiéramos hecho el ejercicio, prácticamente estaríamos ciegos en una forma espacial, ¿no? Estaríamos ya un poco, digamos, no teniendo los objetivos claros ni los riesgos identificados. Entonces, este 1.71 no lo vamos a minar en estos primeros años, lo vamos a minar a futuro, pero ya estamos hablando ya de una gestión de recurso humano, ¿no? Gestión humana, cómo vamos a tener una curva de aprendizaje. Es bastante interesante lo que LOA nos muestra para poder ver y tomar mejores decisiones en el corto tiempo cuando hacemos el plan estratégico mina. Bien, básicamente este es un diagrama que hemos ejecutado. Tenemos el inventario, hemos hecho 100 escenarios en 2 días porque todavía está seteado en el scheduler, IPEX, Pseudoflow, generando varias consultas a lo que tenemos. Y para estos primeros años vamos a ir con el best case porque tiene un mejor burn y un mejor payback y un menor riesgo, ¿no? Ya que tenemos una curva de aprendizaje que hemos ejecutado. No, el LOA queda ahí, el LOA tiene muchos pasos más, que puede ser una actualización y o restricciones que pueda haber a futuro, ¿no? Que podamos ir mapeando. Una de nuestras actualizaciones como mina y estrategia que tenemos es hacer una mixtura entre UDF y taladros largos en bancadas de 8 o 9 metros, ¿no? Tal cual como lo hacen en Nevada, pero obviamente al tener taladros largos ese es otro cutoff dinámico, ¿no? Entonces, el LOA va siendo mucho más siempre, y volvemos nuevamente al diagrama de procesos, ¿no? Diseño mina, secuencia, cutoff primario, pseudoflow cascade, Apex y tenemos la mejor herramienta para poder obtener. En este caso hemos puesto el high case de manera estratégica. Si a mí me preguntan cuál va a ser con esta restricción, yo les diría que aún no lo sé, tengo que hacer el ejercicio, ¿no? Tengo que hacer el proceso del LOA para poder volver a tener esta herramienta y ver cuán robusta puede ser la mina, ¿no? ¿Ok? Como conclusiones finales, vemos que el UDF tiene un ratio de menor preparación y desarrollo frente a métodos tradicionales como el Perú, ¿no? Ya lo hemos visto como el sublevel stopping. El Pseudoflow Cascade es la herramienta técnica que nos dice qué mineral es económico, obviamente esto teniendo el costo de oportunidad, equipo, tipo de roca y demás factores modificadores. Y el LOA por excelencia nos muestra múltiples escenarios que nos permite ver cuán robusta puede llegar a ser una mina e identificar qué posibles soluciones podemos dar con 1, 2 o 3 años de anticipación. Bien, gracias. Gracias, Raúl. Él expuso aplicación de Life of Asset, el LOA, a través del método innovador Underhand Drift and Fill, UDF, en la unidad minera San Gabriel de Buenaventura.